Y el diputado señor Palma, que modifica la ley de tránsito para sancionar los casos de engaño, copia o fraude realizado durante el examen para obtener licencia de conducir. Luego un correo en que se reitera la solicitud de audiencia de Achiplan, Asociación Chilena de Plataformas de Movilidad, para exponer en la comisión sobre su visión respecto al proyecto de ley que regula la aplicación del transporte remunerado a pasajeros y los servicios que a través de ella se prestan. Y por último, oficio del secretario general de la Cámara, mediante el cual informa que se ha remitido a la Comisión de Seguridad Ciudadana para el estudio del proyecto de ley que modifica la ley de tránsito para permitir que los vehículos lleven pintados o adheridas en el techo las letras y dígitos de su placa patente única por razones de seguridad. Esa es la cuenta, presidente. Gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Varios. Diputado González. Buenas tardes, presidente. Gusto saludarle a usted y a los colegas presentes, a la secretaría y a los invitados que están conectados. Presidente, consultar sobre las audiencias pendientes que tenemos. Me parece que hay varias. Gran pregunta. No recuerdo cada una de ellas, pero haciendo memoria, hay una de la Cámara Chilena de la Construcción ya hace mucho tiempo. Para ver cuándo podríamos recibirlos y podríamos colocarle fecha. Vamos a ordenar ese tema, porque es cierto que tenemos ahí algunos temas pendientes. Lo que habíamos conversado, por ejemplo, con la diputada Nullado, buenas tardes, la semana pasada, era que volviéramos, ahora que ya salimos un poco de este pequeño como tiempo legislativo que tuvimos con transportes, volver a sesionar únicamente los días martes. Con esto, sí. De momento no tenemos ningún proyecto con alguna urgencia mayor. Yo he estimado que, y lo he conversado de manera informal con algunos de ustedes, que más o menos a la vuelta de Fiestas Patrias debería caer por acá lo de aplicaciones móviles. Y eso, bueno, eso va a ser un tema álgido que va a requerir un debate importante. Yo ahí, señor secretario, le hago la consulta al tiro. ¿Para ese proyecto en específico y según su tramitación, se van a permitir audiencias o solo espacio para expertos o no va a entrar nadie? Ese proyecto ya está en tercer trámite, de manera que la comisión se tiene que pronunciar sobre el sentido y alcance de los cambios introducidos por el Senado del proyecto. Y si hay acuerdo, se pronuncia sobre la aceptación o rechazo de los cambios efectuados por el Senado. Perfecto. Pero esa es la única iniciativa que tiene la Cámara en este trámite legislativo. Perfecto, porque yo me imagino que a varios les habrán llegado también a través de reuniones del hoy solicitud tanto del mundo de los taxis, taxis colectivos y también de las aplicaciones, pidiendo ser escuchados en la comisión. Entonces, ya que reglamentariamente no se puede, yo creo que tendríamos que hacer una sesión aparte, digamos, para ese fin. Pero entiendo y quiero tratar de lograr también su venia, y que esa sería la única sesión especial que haríamos para poder cumplir con quienes nos han solicitado, en general a la mayoría de acá, reunión y participación. Y el resto lo veríamos en sesiones ordinarias, que durante lo que nos queda de septiembre tenemos la correspondiente al día 13, próxima semana, y luego el 27. Probablemente el 27 y el lunes 26 sería lo de aplicaciones. Probablemente, eso hay que confirmarlo. Sí. Sí. Y antes de dar la palabra al diputado Guillermo, entonces la próxima semana podríamos empezar a ponernos al día con algunas de esas audiencias que tendríamos que priorizarlas. Diputado Bugueño. Gracias, presidente, por su intermedio también. A propósito de audiencia, sería bueno, me interesa oficiar también al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y poder tener una mesa de trabajo con respecto a los transportes escolares. También la han pasado mal, me he juntado con algunos gremios y también con el alza del combustible, el petróleo, la benzina, etcétera. También están complicados en este rubro. También me gustaría invitarlos para que puedan exponer y cómo también a través de alguna indicación poder entregar ayuda o orientación y postulación a proyectos de iniciativa. Así que también los solicitaría armarme este trabajo, ser escuchado a través de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones. ¿Eso se puede mezclar así? Sí. Gracias, diputado Bugueño. La de
La sesión que tenemos pendiente con obras públicas ha sido postergada ya, sería como la segunda ocasión. No, claro. No, en una ocasión anteriormente fue postergada. Y está fijada para el día, originalmente para una sesión especial el lunes 12 de septiembre, pero quedaría para el martes 13 de septiembre en sesión ordinaria. Y la pregunta es si a esa sesión que está convidado el ministro, el subsecretario y el director nacional de Vialidad, agregamos además otra audiencia, por ejemplo la Cámara Chilena de la Construcción o alguna otra que esté vinculada a materias de infraestructura para ese día. ¿Les parece proceder de esa manera? Presidente. Diputado Bugueño. Sí, es que no me dio respuesta, pero en relación, sabemos que estamos hablando, aquí hay dos temas, de transporte y obras públicas. Acaba de hablar del tema de infraestructura, pero en ese sentido también dejo ahí, a través de este presidente, que lo pueda definir con los miembros de esta comisión, el transporte escolar, que también necesitan una audiencia para poder exponer, no la están pasando bien, producto de la alza de los precios de los combustibles, etcétera, y también necesitan mesa de trabajo con transporte y telecomunicaciones a través de esta comisión. Ya, diputado, yo creo que lo que usted propone debería quedar para la sesión última del mes, por ahí por el 27 de septiembre, porque la idea es que la próxima semana sea vinculada a obras públicas. Entonces, obras públicas e infraestructura, por eso lo de la Cámara Chilena de la Construcción, y eventualmente, si hay alguna solicitud de alguna otra organización que quiera participar ese día, les podríamos dar un espacio digamos, de exposición. Sobre varios, diputado Linco. Gracias. No, dijeron que no. Diputado Lincoln no sabe prender, parece el micrófono, dígale que es con el botón. Gracias, diputado. Bueno, yo quiero leer esta notita. La verdad, señor presidente, que voy a hacer una denuncia yo. Dice, Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, del diputado René Linco Bustos. Con fecha 5 de septiembre del presente año, alrededor de las 22 horas, mi asesor jurídico y parlamentario, don Ricardo Martínez, desde su domicilio, hace un comentario en el muro de la plataforma Facebook, que corresponde a don Mario Roberto Torrealba Díaz, jefe de gabinete del Director Nacional de Obras Portuarias, del MOP. Y al parecer este comentario le causó molestia a don Mario y no haya nada mejor que atacarme a mí directamente, sin motivo alguno. Yo no participaba en esa comunicación, infiriendo graves acusaciones en mi contra, indicando textualmente que, comillas, supongo que Conalinco movió algo más que el negocio trucho de las barcazas, compañeros, dichos inoportunos, desubicados e imprudentes en mi contra, toda vez que hace una acusación grave de corrupción, indicando que yo tendría negocios truchos relacionados con el asunto de las barcazas. Dichos de este calibre, realizado por un funcionario público, no deben ser permitidos, primeramente porque son del todo falsos. Jamás he tenido que ver con negocios truchos, con barcazas. Y segundo, los funcionarios públicos deben tener su actuar acorde al cargo. Recordemos que la función pública se debe realizar de manera honrada, observando una conducta funcional intachable y un desempeño honesto y leal del cargo, cosa que no ocurre con el funcionario denunciado, ya que sus dichos faltan a la verdad y por lo tanto el principio de probidad administrativa, toda vez que hace una denuncia pública sin haber sido investigada. Es por lo anterior que solicito se investiguen los hechos denunciados por este funcionario público para establecer posibles contravenciones a la probidad administrativa, principio consagrado en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. En los dichos realizados por este funcionario público, donde me ha acusado de negocios truchos, sin fundamentación alguna, solicito por su intermedio, presidente, para que cite, o se invite, mejor dicho, al señor director de Obras Portuarias y aclare esta situación.
La declaración hecha por don Mario Alberto Torrealba Díaz en las redes sociales y solicitar instruir de manera inmediata el correspondiente sumario administrativo por parte de la cartera de Obras Públicas. El señor, reitero, el señor don Mario Alberto Torrealba Díaz es jefe de gabinete del Director Nacional de Obras Portuarias. Por lo tanto, él sabe todo lo que nosotros hemos discutido y conversado acá. Y si bien es cierto, yo he sido muy insistente con la situación de las barcazas del lago General Carrera, no estoy metido en ningún negocio. Así que yo pido eso porque creo que se me está calumniando gratuitamente. ¿Usted, diputado Lincoln, quiere que oficiemos al Ministerio de Obras Públicas o a la Dirección de Obras Portuarias? Al Ministerio y a la Dirección de Obras Portuarias. Señor presidente, sobre el punto. Sobre el punto, diputado Castro, luego el diputado Badilla. Ya. Gracias. Mire, oiga, yo aquí me voy a poner serio. Yo en realidad conozco al diputado Lincoln de ya bastante años y yo me voy a poner serio en cuanto a lo que puede o no puede hacer un funcionario público con respecto a una autoridad como es el diputado Lincoln. Él es una autoridad de un poder independiente del Estado que es el Parlamento. Y que quede en acta esto, señor presidente, si no tenemos una respuesta, por favor, de aquí a la próxima sesión del subsecretario de Obras Públicas, yo no voy a dar unanimidad para que entre el subsecretario si no es acompañado como se debe del ministro. Por lo tanto, diputado Castro, ¿usted sí. entonces está recomendando que en este caso del diputado Lincoln el oficio vaya dirigido al subsecretario de Obras Públicas? Estoy diciendo eso, señor presidente, gracias, sí, estoy diciendo eso, pero además estoy diciendo lo siguiente, si no tenemos una respuesta, yo no acepto que venga un subsecretario, y estoy en mi derecho de no dar unanimidad para el que asista al subsecretario de Obras Públicas. El transporte es otra cosa, porque transporte, la verdad es que ha sido un ministerio que ha estado muy cercano, por lo menos, a esta comisión. Hemos tenido un muy buen trato, no hay ningún problema. Obras Públicas, la verdad es que no ha estado presente mucho en esta comisión, y si quiere hacerse presente el subsecretario para cualquier tema, en este caso, primero que solucione el tema con el diputado Lenco, creo yo que es lo mínimo. No se pueden tirar al voleo, y esto no lo digo solamente para este gobierno, sino que el pasado también. No se pueden nunca tirar al voleo acusaciones de ese calibre frente a un funcionario que es una autoridad y por lo demás fue elegida por el voto del pueblo. El daño que se le hace a un parlamentario al decir esta clase de cosas es irreparable en algunos casos, así que exijo que se destaque esa respuesta. Gracias, señor presidente y señor secretario, ojalá que quede en el acto. Gracias. Gracias, diputado. Entonces el oficio iría indicado al subsecretario de Obras Públicas. Diputado Badilla, ¿sobre el punto? Ok. No sé, yo entendí algo distinto de lo que estaba solicitando el diputado Alinco. El diputado Alinco no pidió que se oficie, sino que venga el jefe superior jerárquico a la comisión, ¿o no? Invitar, ahí dice citar, pero invitar. Sí, pero podemos tomar el acuerdo y invitarlo para que venga. ¿Hay acuerdo para invitar al director de Obras Portuarias, entonces? Porque él es el superior jerárquico de la persona que estamos hablando. El director, porque el funcionario es jefe de gabinete del director de Obras Portuarias. La autoridad jerárquica es el director de Obras Portuarias, pero a la vez el ministerio depende del ministro, porque depende de Obras Públicas. Yo lo pregunto para aclararlo y procesar la solicitud, obviamente. Por eso, es que la próxima semana está citado el ministro. Justamente en carpeta, invitar al ministro. Ya, entonces, raya para la suma, entonces no preparamos ningún oficio al respecto. ¿No? Pero la invitación, claro que le puede incluir dentro de la tabla, claro. ¿Sobre el punto, diputado? Sí, perdón, porque como es una invitación, señor presidente, y puede decir que no a la invitación, quedaría en nada la situación de que no asiste el director de Obras Portuarias. Los dos. El ministro y el director de Obras Portuarias. Pero ordenemos un poco la cuestión, porque está invitado el ministro. Obras Públicas. Está, entiendo, también el director nacional de vialidad, porque lo que han expresado en sesiones anteriores por el tema de caminos es importante. No están acá, pero es también el director nacional de vialidad. Y agregaríamos a esto al director de Obras Portuarias. O sea, vamos a todo el MOP a la comisión ese día.
Yo no veo inconveniente. En este caso, no sé si convenga invitar además a un gremio. Yo creo que puede ser un poco mucho. Presidente. Eso evaluémoslo, pero no veo inconveniente en extender la invitación también a más autoridades del Ministerio de Obras Públicas. Diputado Bodilla. Sí, yo, por la gravedad de la situación, Es muy grave. por la gravedad de los hechos denunciados por el diputado Alinco, yo sugiero que efectivamente se invite a estas 3 personas del ministerio, pero que el orden de los temas a tratar, el primer tema sea el planteado por el diputado Alinco, porque de lo contrario va a quedar para el final y a lo mejor no vamos a tener tiempo. Por lo tanto, lo primero que debemos tratar con las autoridades del ministerio, que sea la denuncia que ha hecho el diputado Alinco. ¿Le parece a la comisión que ese sea el primer tema de la tabla, diputado Mellado? Sí, gracias, presidente. Presidente, entendiendo también que la denuncia es importante, pero creo que también hay una serie de otros temas que han quedado pendientes de dar respuesta de parte del Ministerio de Obras Públicas, especialmente el tema del camino, como bien decía usted. Creo que no sería conveniente tal vez tener invitados y sí tener las autoridades presentes, incluida, por supuesto, al director nacional de Obras Portuarias y también al ministro y sus asesores. Estoy de acuerdo con eso. Gracias. Con esa mirada, diputado, creo que sería excesivo, sin perjuicio de que estamos conscientes de que estaba pendiente esa invitación. Además que son no solo la Cámara de la Construcción a nivel nacional, sino que también de regiones también han solicitado audiencias. Y la pregunta que les planteo, ando generoso hoy día, es si además entonces hay que agregar otras áreas de interés del Ministerio de Obras Públicas. No, estoy bien, no se preocupe. Sí. Diputada Nullado, sobre el punto. Presidente, sí, a mí me parece importante que pueda invitarse a todo lo que ya usted ha mencionado, y en lo particular también quisiera solicitar que se invite para ese día a quien cumple el rol de directora o director nacional de obras hidráulicas, por la situación de la aplicación de este reglamento que está pendiente del servicio sanitarios rurales. Hay muchas inquietudes con ello, entonces sería importante aclarar esa tan necesaria disposición que se requiere para las familias que tienen problemas de agua en la ruralidad. Gracias. Perfecto, diputada Nullado. Entonces, vamos recapitulando. En primer lugar de la tabla, para ir liquidando rápido los asuntos, va a quedar la grave denuncia que afecta a la onda del diputado Alinco, y luego los temas propios del ministerio. Entonces, donde va a estar vialidad, obras portuarias, obras hidráulicas. ¿Algo más de ese ministerio que les parezca importante para ese día? Concesión, arquitectura, DGA, ¿son otras reparticiones de ahí? Diputado Castro. Sí, para terminar, yo no retiro el oficio al subsecretario, porque efectivamente, si llega a decirse, ¿sabe qué? No me enteré, no me dijeron cualquier cosa, al subsecretario directamente y que por favor se pronuncie. Yo no pido más que eso, que se mantenga ese oficio. Gracias. Ya, ok. Muy grave, si a uno le dijera al ladrón, por Dios, que créame que yo estaría pataleando mucho más que lo que el señor Alinco fue súper correcto, de hecho. Gracias. Ya, entonces, cerramos el punto para la próxima semana. Entonces tendremos la invitación al ministro de Obras Públicas, a la DOH, Dirección de Obras Portuarias y Dirección Nacional de Vialidad, y además se oficia al subsecretario de Obras Públicas respecto a la denuncia del diputado Alinco. ¿Hay acuerdo entonces? Sí, perfecto, acordado. Bien, el objeto de la sesión es poder escuchar... Presidente. Proceda, por favor. Muchas gracias. Un gran líder. Sí. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, actualmente varios vecinos de las comunidades de Los Puquios y Los Francos en la comuna del Carmen, en la región de Ñuble, nos han hecho llegar su preocupación acerca del estado del camino N825, el cual en la administración anterior se anunció la pavimentación de sus 5 primeros kilómetros, licitación que resultó desierta, por lo cual esta administración llamó nuevamente a un concurso por 2,5 kilómetros de este camino durante este año. Tenemos entendido que la Dirección de Vialidad planea licitar los próximos 2,5 kilómetros del camino N825, y es por lo anterior que solicitamos que se oficie a la Dirección de Vialidad de Ñuble para que nos entregue una respuesta oficial acerca de los planes para licitar y asfaltar los siguientes
kilómetros correspondientes que anteriormente mencionaba en la comuna del Carmen. De la misma forma, me gustaría oficiar al Ministerio de Obras Públicas para que nos informe sobre los planes y programas que tomará el Ministerio de Obras Públicas para hacer frente a la falta de ofertas en las licitaciones que hoy existen en el país. Para que nadie, porque nadie, es un secreto que el costo de los materiales ha hecho que las licitaciones queden abandonadas, pues para las empresas hoy resulta más ventajoso asumir las multas y perder las garantías. En la región de Ñuble, la propia Cámara de la Construcción, en reuniones que hemos sostenido con ellos, nos informan sobre el grave déficit que existe en el gremio de la construcción en la región, una región y la más rural del país, que tiene un déficit tremendo en cuanto a los caminos y a la conectividad, lo que repercute en todos los aspectos de la vida de los habitantes. Por consiguiente, necesitamos que el Ministerio implemente una política que evite que las empresas abandonen las obras, ya sea haciéndose cargo de los cambios en el costo de los materiales o viendo la posibilidad de impedir el abandono de obras. Por último, nos gustaría oficiar al Ministerio de Obras Públicas y al Director Nacional de Vialidad para poder reforzar la Dirección de Vialidad en la región de Ñuble, la cual debe hacer frente a todos los problemas que ha mencionado anteriormente y la cual solo cuenta con 3 funcionarios para desarrollar sus funciones. Eso, presidente. Muchas gracias. ¿De qué, diputado Camaño? ¿Hay acuerdo para realizar los oficios que solicita el diputado? ¿Sí? Perfecto. Hay acuerdo. Bien, en esta sesión tenemos invitados al subsecretario de Transporte, don Cristóbal Pineda Andradés, y también al exsecretario regional ministerial de Transporte de la Quinta Región, señor Enrique Binet Huerta, para que nos puedan informar sobre las causas que habrían provocado la petición de renuncia de este último y sobre la manera que han operado en el país los denominados perímetros de exclusión. También, la reacción del ministro también sobre el anuncio. Además, tiene que decir. Además de pronunciar sobre el pronunciamiento sobre el que. Sobre la operación de trenes en nuestro país, el pronunciamiento tanto del ministro como del presidente de la República, especialmente el trayecto que cubriría Santiago con Valparaíso. Le vamos a dar la palabra al subsecretario Pineda en primer lugar y luego al señor Binet Huerta. Subsecretario, buenas tardes. Bienvenido a la comisión. Muchas gracias, presidente. Aprovecho de saludar a todos los y las integrantes de la comisión. Con respecto a este primer punto, ¿cierto?, que es la salida del ex Seremi Enrique Binet, voy a hacer primero una recapitulación de los hechos desde nuestro punto de vista y también describiendo los hechos que nosotros nos llevaron como ministerio a pedirle la renuncia al señor Binet. Lo primero que hay que indicar es que en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones la figura de jefe de gabinete en regiones no existe como tal. Y es una situación que se viene sosteniendo desde hace varios gobiernos. No es una determinación que hayamos tomado nosotros, sino que esto ya, de hecho nosotros le perdimos la pista hacia atrás de en qué minuto dejó de tener o dejó de existir esta figura de jefe de gabinete en la Seremi. Al menos tenemos registro de que por lo menos hace unos 3 gobiernos atrás ya dejó de existir esta figura. Cuando nosotros asumimos, el 11 de marzo obviamente se designaron a los Seremi, hubo ahí un desfase, no fue el 11 de marzo, sino que fue un par de semanas después, casi al filo de terminar marzo, se designaron a los Seremi. Hubo una petición por parte de los Seremi de tener una figura de jefe de gabinete, cosa que por lo demás es totalmente legítima. Uno entiende que las autoridades regionales, en tanto son autoridades políticas, tienen una cierta necesidad de tener personal de confianza dentro de la Seremi, al igual que nos pasa a nosotros a nivel central. Sin embargo, se les explicó a los Seremi que esto no era posible en ese punto, dado que la estructura del ministerio no existía formalmente la figura de jefe de gabinete, y esto se le explicó a los 16 secretarios y secretarias regionales ministeriales a lo largo de todo el país. Dicho eso, el señor Binet, entonces, nos enteramos nosotros por terceras fuentes, no directamente de él, que habría una persona actuando como jefe de gabinete del Seremi de la región de Valparaíso, el señor Binet, una persona llamada Javier Mancilla, que para todos los efectos de representación en la región se presentaba justamente como jefe de gabinete
del señor Binet, cosa que nosotros lo encontramos absolutamente irregular, primero porque esta persona no estaba contratada por el ministerio, por lo tanto ya es irregular que una persona asuma ciertas funciones ministeriales en representación del ministerio sin tener ningún contrato de trabajo, ni tampoco tener las funciones delimitadas como tal, ya sea un contrato a contrato, un horario independiente de la condición. No había un documento que respaldara la actuación de esta persona. Nosotros no conocemos a esta persona, yo la verdad es que nunca he tratado con la persona Javier Mancilla, no lo conozco personalmente, ni tampoco traté con él por ningún medio, solamente estoy describiendo los hechos de que no parecía absolutamente irregular. A través de nuestro coordinador de Ceremi, el señor Camilo Paredes, que trabaja acá a nivel central y pertenece al gabinete de la subsecretaría. Los Ceremi administrativamente dependen de la subsecretaría de Transporte. Acá ustedes sabrán que hay dos subsecretarías, pero los Ceremi dependen administrativamente de Transporte. Se le instruyó al señor Paredes que hablara con el señor Binet con esta situación que nos parecía absolutamente irregular y que finalmente nos parecía a nosotros que el señor Mancilla primero no debería estar actuando en nombre del ministerio al no tener un contrato de trabajo, ni tampoco estar trabajando físicamente en las dependencias de la Ceremi, por esta irregularidad que les comento. Pasados los días, ¿cierto?, alrededor de yo diría unas 2 semanas, viendo que esta situación se mantenía en el tiempo, que por lo tanto el señor Binet no tomó ninguna determinación en estas semanas que transcurrieron, enviamos una comisión instruida por mí como subsecretario a la región de Valparaíso a que hablara presencialmente con el señor Binet, comisión que asistió también el señor Camilo Paredes, asistió el señor Carlos Melo, jefe de asesores de gabinete, y también el señor Alan Sepúlveda acá presente como jefe de la División de Transporte Público Regional. Con los motivos que ustedes ya conocen, ¿cierto?, de que nuevamente se le explicó al señor Binet que estaba en una situación irregular y que este señor Mancilla tenía que salir de la Secretaría Regional Ministerial. Nuevamente, el señor Binet no tomó ninguna acción con respecto a eso y por lo tanto, frente a esta situación que nosotros estimamos como absolutamente grave, que alguien esté actuando en nuestro nombre, actuando en nombre del ministerio sin tener ningún contrato de trabajo y sin estar delimitadas sus funciones, tomamos la determinación entonces de pedirle, el ministro en este caso, los secretarios dependen del ministro como funcionarios de confianza política, el ministro entonces toma la determinación de solicitarle la renuncia al señor Binet específicamente el día 6 de mayo, el viernes 6 de mayo. Se le pide entonces la renuncia al señor Binet por esta situación específica, entendiendo que perdía la confianza al no actuar diligentemente frente a una instrucción directa, en este caso mía como subsecretario, pero también actuando también en nombre y representación del ministro en este hecho tan grave que nosotros estimamos. Nosotros entendemos que los Ceremis tienen una cierta necesidad, como dije al principio, de tener personal de confianza. La figura no existe dentro del ministerio como tal, no existe la figura de jefatura o jefe de gabinete en los Ceremis, y por lo tanto el señor Binet pierde entonces la confianza legítima y política por parte del ministro y también de este ministerio. Luego de eso, el señor Binet toma la determinación de acudir a la prensa durante el fin de semana. Recordar que esto fue el viernes 6 de mayo, durante el sábado 7, el domingo 8, tuvo varias apariciones en prensa. Ya el renunciado Ceremi indicó a la prensa que la salida de él tenía que ver con un aspecto que él denunciaba ciertos hechos irregulares o de corrupción al interior de la subsecretaría, específicamente en el equipo de transporte público regional. Cosa que también nosotros tomamos en forma absolutamente seria y diligente. Nosotros, para transparentar cualquier cosa que pudiera haber en ese marco, instruimos finalmente 3 sumarios. Todo esto a partir también de una suerte de intervención que hicimos en la Ceremi. Nosotros enviamos parte de nuestros gabinetes, tuvieron una semana instalado allá en la Ceremi, una semana completa, que fue la semana después de que se le pidió la renuncia al señor Binet, recabando antecedentes de tal manera de conformar un panorama de lo que estaba ocurriendo en la Ceremi, y a partir de eso se instruyeron 3 sumarios.
El primero, en contra del señor Binet, por tener a esta persona, Javier Mancilla, trabajando físicamente y en representación del ministerio, cosa que nos parece absolutamente irregular y que creemos que tiene que haber una investigación y tenía que tener una sanción asociada. El segundo tiene que ver con el equipo de transporte público regional, cuyos funcionarios dependen del programa de transporte público, de subsidio al transporte público, en este caso con Alan Sepúlveda como jefatura. Este sumario iba dirigido contra ese equipo regional, de tal manera de investigar si estos antecedentes tenían sustento o no. Dicho sea de paso, un antecedente importante, el señor Binet indica que él habría, en esta visita que hizo parte de nuestro gabinete, un par de días antes de que se le pidiera la renuncia, él hizo entrega de algunos antecedentes en una carpeta que se comentó bastante en la región. La verdad es que la carpeta tenía tres elementos. Uno era un recorte de prensa, donde él indicaba o se indicaba ciertos malos manejos en el equipo de transporte público regional, pero no indicaba ninguna prueba concluyente. El segundo era un correo electrónico de algunas comunicaciones entre algunos operadores y un funcionario en particular del nivel central, acá de la División de Transporte Público Regional, donde pedía algunos antecedentes para contratar una consultora que pudiera hacer un estudio de demanda. Esa era como la solicitud, cosa que tampoco concluye que haya algún aspecto de corrupción. Y la tercera tiene que ver, el tercer antecedente que nos entregó el señor Binet era algunas denuncias que entran por el canal de transporteinforma.cl, que es nuestra página web donde recabamos denuncias ciudadanas. Estaban todas las denuncias tabuladas, información que también nosotros contamos a nivel central, por lo tanto no habría ningún valor agregado en ese ámbito. Por lo tanto, esta carpeta contenía estos tres antecedentes sin tener ninguna prueba concluyente que nosotros nos indicara que había algún indicio de alguna irregularidad en el equipo de transporte público regional. Por lo tanto, vuelvo a la historia principal. Durante la siguiente semana, después de que se le pide la renuncia al señor Binet, un equipo nuestro de gabinete estuvo instalado en la subsecretaría durante los próximos 5 días, recabando antecedentes. Se instruyen estos 3 sumarios, primero, como ya dije, en contra del señor Binet, por la irregularidad de traer a una persona actuando en nuestro nombre sin tener un contrato de trabajo. El segundo en contra dirigido hacia el equipo de transporte público regional para despejar cualquier duda y despejar finalmente si había algún acto que a nosotros nos pareciera que constituye alguna irregularidad o derechamente algún tipo de corrupción. Y el tercero en contra de la abogada de la Seremi, porque también estimamos que habían ciertos antecedentes que esta abogada colaboró con el señor Binet en algunos aspectos que tienen que ver justamente con la llegada de esta persona, Javier Mancilla, a la Seremi, abogada que por cierto sigue manteniendo la calidad de funcionaria de la Secretaría Regional Ministerial. Estos 3 sumarios son sumarios administrativos, por lo tanto están activos, están abiertos. Nosotros, yo en particular como autoridad, no tengo acceso a los sumarios o a los resultados de esos sumarios, por lo tanto continúan activos esperando que se eleve la vista fiscal y con la propuesta de sanción o el sobreseimiento, lo que dictaminen estos fiscales. Más aún, en la investigación en contra del señor Binet, decidimos como ministerio que él abordara una fiscal de la otra subsecretaría, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, de tal manera de no tener interferencia al interior del servicio. Como ya les dije, los Seremi dependen administrativamente y la gran parte del equipo de la Seremi dependen de la Subsecretaría de Transporte al tener una estructura mucho más grande. Solicitamos ayuda a la Subsecretaría de Telecomunicaciones que nos pudiera facilitar también una persona para hacer esa investigación. Por lo tanto, estos 3 sumarios están activos, están abiertos y todavía no se eleva la vista fiscal, por lo tanto no conozco antecedentes ni detalles de lo que estos fiscales han recabado. Eso es lo que puedo informar hasta ahora, hasta el minuto. Como ya dije, las razones de la salida del señor Binet responden netamente a tener una persona, una especie de jefe de gabinete que no estaba avalado ni contratado por nuestra subsecretaría ni por nuestro ministerio. Muchas gracias, presidente. Gracias, subsecretario. Le vamos a dar la palabra ahora a don Enrique Binet. Tiene la palabra, señor Binet.
Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, subsecretario. Ana García, Ana Sepúlveda. Bueno, respecto al tema, quiero mencionar que cuando un gobierno se instala, normalmente asumen cargos personas que no están en la lista o no están contratados, y eso es el caso de lo que el partido al cual pertenezco, la Federación Regionalista Verde y Social, pensó, dado que anteriormente, hasta el mes de marzo, existía un jefe de gabinete, ¿ya? En la Seremia de Transporte, existía, el señor Muñoz. Ahora, que no estaba en el organigrama, que yo lo vine a conocer en el organigrama en la reunión que tuvimos a fin del mes de abril, cuando me entregaron una carpeta en Santiago, en la reunión que tuvimos en Santiago. Ahí vimos que no existía la figura del jefe de gabinete. Lo que sí nos preguntábamos, bueno, ¿y cómo era que anteriormente había un jefe de gabinete? De hecho, todo el mundo, todas las personas que trabajan en la Seremía reconocían que existía, que había existido, y a nadie le extrañó que llegara un nuevo jefe de gabinete. Luego de esa reunión que tuvimos en Santiago, y posteriormente la reunión que tuvimos en Valparaíso, y esa reunión la solicité yo por hecho de que habían antecedentes de situaciones, podríamos decir, anómalas, o yo no la entendía, por lo cual yo estaba pidiendo una auditoría a la unidad de transporte público regional. Y a raíz de eso es que la solicité a través de conductor regular, primero a través del señor Camilo Paredes, ¿ya? Dado que esa auditoría no fue concedida, no tuvo resultado, y cuando me llegaron otros antecedentes, creí oportuno llamar al ministro y pedir a través de él que se realizara esa auditoría. Y él asignó al señor Carlos Melo, para que, asesor directo del ministro, para que conformara un equipo y fuera a ver qué pasaba. Así como llegaron el día 3 de mayo, el señor Alan Sepúlveda, el señor Paredes, Carlos Melo, a la oficina. Bueno, ahí me volvió en realidad a decir respecto al tema del jefe de gabinete. Me dijo nuevamente don Carlos Melo. Por lo tanto, ese mismo día conversamos el tema y él dijo, bueno, aquí busquemos una solución. Bueno, él mismo la tarde me llama y me dice, una solución es que nosotros le paguemos un mes a esta persona, así nos evitamos cualquier demanda posterior. Perfecto. Me dijo el día 4 va a ir Carlos Paredes con una persona del departamento jurídico para que se haga un contrato y se pague un mes a esta persona. Bueno, el día 4, a las 9 de la mañana, me llama el señor Paredes, me dice, por asunto de agenda, no vamos a poder viajar a Valparaíso, por lo tanto, se mantiene, queda pendiente que esta persona sea citada para que firme. Yo, de todas maneras, el día 3, después que conversamos, yo le envié un correo electrónico y conversé con la persona, ¿ya? El señor Javier Mancilla, que no podíamos continuar con él en la oficina, dado que no estaba en el organigrama y ya no había otra cosa que hacer, ¿no? Hasta que no hubiera alguna posibilidad cierta de poder contratarlo en algún cargo. Así como ocurrió eso, la reunión la solicité yo, de hecho se adelantó estas visitas a terreno. Ahora, por ese lado, bueno, y el día 6 me dan aviso que el señor Cristóbal Pineda me llama y me dice que, Enrique, hemos perdido la confianza, así que te pedimos la renuncia.
Bueno, yo hice todo lo que está dentro de mis facultades y mis conocimientos del tema respecto a esta persona, que existía antes y siempre existió. Si bien no estaba en el organigrama, existía. Ahora, ¿cómo se pagaba esa persona? No sé. El señor era el señor Muñoz, el señor José Muñoz, lo tengo, y las funciones son de un jefe de gabinete, ¿ya? Que son las específicas. Está adentro y se le pagó hasta el mes de marzo. Se fue el 10 de marzo, algo por ahí aparece en transparencia del ministerio. Eso por un lado. Bueno, por otro lado, ¿por qué yo estaba pidiendo una auditoría a la unidad de transporte público regional? Primero, era porque había muchas denuncias, de parte de la misma Cámara de Diputados, se estaba pidiendo, se había ingresado una auditoría, a Contraloría, la solicitud a una auditoría, precisamente en el tema de transporte público, y llamé al señor, a la persona a cargo de esta unidad, que entre paréntesis, una persona que está con un contrato a honorario por muchos años, no es un contrato, por lo tanto no hay una responsabilidad directa administrativa. Bueno, le dije que había respecto a eso y tenía antecedentes. Me dijo, no, todos estamos preparados para dar respuesta a algún asunto, y de hecho yo lo avalé y respondí a la prensa también avalando su gestión. Ahora, la persona que está a cargo de eso, Pablo Ulloa, también anteriormente en la primera reunión que tuvo, me dijo que él reportaba directamente a Santiago, ¿ya? Por lo tanto, había muchas cosas que yo no sabía por dónde iban, que él reportaba directamente a Santiago y no al Ceremi regional. Bueno, entre otras cosas, me enteré de algunas otras unas licitaciones que se habían realizado en este periodo que el señor Ulloa no me había contado. Es así como está el asunto del perímetro Limache-Olmué, en el cual él no me contó que estaba licitado. En esa licitación, después consiguiendo los antecedentes, hay 58 máquinas comprometidas para hacer ese transporte urbano para realizar, pero si uno va, y lo hice yo como persona personal, fui y verifiqué si esos buses estaban haciendo o no el recorrido. Ahora, ¿a raíz de qué? De reclamos que existieron desde las juntas de vecinos de Limache y Olmué. De hecho, yo me reuní con el alcalde de Olmué y con las juntas de vecinos de Olmué, y él me hicieron saber que ellos habían presentado unas cartas que habían ingresado a través de la oficina de parte en el mes de marzo, reclamando la falta de frecuencia de buses. Y de las cartas no habían recibido respuesta. Y había otra carta anterior que se le habían enviado directamente al ministro, que tampoco había habido respuesta. Bueno, a raíz de eso puse a investigar qué es lo que estaba sucediendo, y en realidad de los 58 buses que estaban comprometidos, cerca de 17 buses realmente estaban realizando ese servicio, y el resto estaba realizando un servicio privado para Merval entre Limache y Calera, Limache, Quillota, Calera. Pero como uno ve la patente y lo coteja con el registro nacional, aparecen que esos buses son buses que están registrados como urbanos, pero haciendo servicio rural, recibiendo además doble pago, uno del subsidio del subsidio de exclusión, y además el pago a través de Merval como servicio privado. Y esa situación
Y también encontré otros buses, también de la misma empresa Actabus, que es la que está licitada y ganó esa licitación, haciendo servicios que están inscritos como buses rurales para hacer recorridos normales, rurales, 10 recorridos, y que estaban además trabajando para Merval. En el fondo recibiendo subsidio como buses rurales, artículo 212, más el pago como buses como servicio privado a Merval. Entonces, todas esas cosas a uno le llaman la atención y esas, que había algo irregular. De hecho, la comunidad presentó en Contraloría también una denuncia respecto a este tema. ¿Ya? No tiene la frecuencia que está declarada, que está por ellos mismos propuesta, y no se está haciendo. Hay otra empresa que está, en el fondo, apoyando realmente ellos son los que están sacando a la gente de lo que es el Limache. Bueno, ¿qué otra cosa? Por eso que me llamó mucho la atención que el día 6, el viernes 6, me llamara el subsecretario y me dijera que se había puesto fin a mi contrato. Y le dije, está equivocando. Yo estaba haciendo un trabajo bien. El tema administrativo por esta persona no es algo, es un tema administrativo que cuando cada gobierno se instala hay personas. De hecho, en la delegación existían varias personas que estuvieron por mucho tiempo sin recibir sueldo porque no tenían los contratos. Era algo conocido. Entonces, y en este caso, en la Seremi de Transporte, como les digo, existió un jefe de gabinete, o llámese un ayudante, un secretario del Seremi, hasta el mes de marzo. Entonces, no era de extrañar que el partido me dijera, mira, esta persona te va a acompañar y te va a apoyar en este tema. Ahora, que esta persona haya tenido relación o contacto con la abogada, no lo conozco, y no creo, porque son tendencias, incluso tendencias políticas muy distintas. Bueno, eso es todo lo que por el momento puedo mencionar. Muchas gracias, señor Binet. Se ofrece la palabra. Diputado Badilla, por favor. Presidente, agradecer a nuestros invitados y particularmente al señor Binet. La verdad es que son dos versiones distintas. Una que plantea el subsecretario que es producto de esta supuesta contratación sin contrato del jefe de gabinete, y por otro lado, respecto de las irregularidades que existirían en los servicios que denunció el ex Seremi. Yo quisiera hacerle la consulta al señor Binet. Señor Binet, ¿usted cree que lo sacaron del cargo por las denuncias que hizo por estos servicios que en definitiva no se estaban prestando, por los cuales estaban recibiendo subsidios? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta, señor Binet, la fiscal o el fiscal que está llevando adelante esta investigación, ¿lo contactó para que pudiera dar su versión o todavía no lo contactan? Esas son las dos preguntas. Gracias, diputado. Diputado, efectivamente sí. La primera pregunta, perdón, La primera pregunta era en relación a lo siguiente. Aquí hay dos versiones. Una, que a usted se le pidió la renuncia porque estaba, entre comillas, prestando servicios a una persona que no tenía contrato y que actuaba como jefe de gabinete. Y la otra denuncia que hay, o sea, lo otro que usted plantea es que existían irregularidades, ¿ya?, en el pago de subsidios por servicios que en definitiva no se estaban prestando. ¿Cuál cree usted que es la motivación real por la cual lo sacaron? Yo creo que es precisamente
esa motivación es la denuncia que yo estaba realizando y lo que está saliendo a la luz de irregularidades que venían de mucho tiempo. Ese yo creo que fue el real motivo, porque el otro motivo es un motivo administrativo que, si bien, como ya lo mencioné, existía y existe, existen en otras dependencias, y no era el principal. Además que ya se le había buscado una solución. Así que el tema, yo creo que fue netamente mi solicitud de pedir auditoría e investigar el tema que estaba ocurriendo dentro del tema de la unidad de transporte público regional. Gracias, señor Binet. La segunda, si los fiscales me habían contactado, sí, los dos fiscales, he hecho 2 declaraciones a fiscales. De hecho, en el día de hoy, realicé la segunda, firmé el segundo documento de la última declaración, que fue pedida a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Gracias, señor Binet. ¿Algún otro diputado o diputada que quiera tomar la palabra? Diputado González, diputado Linco también. Ya, diputado González primero, luego el diputado Linco. No, presidente, solamente para reafirmar algunas cosas. Yo fui Seremi, así que conozco algo cuando uno es autoridad designada, y como autoridad designada, bueno, uno siempre está sujeto a que te puedan remover por la falta de confianza. Eso es una facultad en este caso, la subsecretaría, y por lo tanto el subsecretario tiene razón. Y en relación a la figura de jefe de gabinete, efectivamente uno tiene un jefe de gabinete, pero que no está en la orgánica, sino que es una persona de confianza, es un profesional de apoyo, pero no está en la orgánica como tal, y es una persona que asume la confianza del Seremi en su momento. Y los otros temas, bueno, se deben investigar, pero solamente quería hacer el punto que la seremía o el ser Seremi es un cargo de absoluta confianza política, y uno sabe que puede estar así como los 4 años, como también puede durar 24 horas, y eso es un hecho de la causa, presidente. Eso. Gracias, diputado González. Diputado Linco tiene la palabra. Sí, bueno, yo primero el subsecretario estaba planteando de que alguien se había comunicado con un funcionario a nivel central. Estaba planteando en su informe ahí que no me quedó claro si el Seremi había intentado comunicarse con una persona a nivel central. Yo quisiera saber quién es la persona y qué cargo ocupaba. ¿Por qué pregunto esto? Porque seguramente la persona... ¿Dirigía al señor Binet o al subsecretario Pineda? Al subsecretario, porque seguramente, digo yo, justamente el Seremi intentaba requerir apoyo, información, y al parecer no se la entregaron como correspondía. Lo otro es que, a ver, si comparamos, por eso era muy buena la pregunta que hizo el diputado Bobadilla, porque si comparamos, que puede ser considerado como falta también contratar a una persona que no esté dentro del organigrama de la institución, perfecto, ya, es un error administrativo, tal vez de comunicación, etcétera, pero la otra denuncia o la investigación que estaba haciendo el señor Seremi, al cual no conozco, ex Seremi no lo conozco, primera vez que lo veo, ¿cierto? Era una situación de irregularidades serias en el servicio que sí merecían haber sido investigadas. Entonces, yo estoy viviendo un par de años acá en el puerto, 8 años al menos, y de todo he sabido, de todos, he sabido de que hay muchas irregularidades y poca transparencia en las licitaciones de las diferentes servicios que entrega el Ministerio de Transporte, del servicio, digamos, del transporte urbano. Entonces, me asalta la duda porque se viene a despedir o se le pide la renuncia
si bien es cierto, es un cargo político de confianza, justamente la acción que él estaba haciendo no era para tener desconfianza, era justamente de un hombre que estaba realizando un cargo, una persona que estaba realizando su trabajo de confianza para lo cual fue nominado. Entonces yo no sé, la verdad es que puede faltar información, pero no es solamente la única situación que pasa en Valparaíso referente al Ministerio de Transporte, porque bueno, seguramente después viene el otro punto de la famosa barcaza otra vez, ¿cierto? De la licitación que se hizo con la barcaza Tehuelche, etcétera, que lo vamos a tratar un rato más, pero hace mucho rato, se lo digo ahí por su intermedio, presidente, al señor subsecretario, hace mucho rato que el Ministerio de Transporte, desde el gobierno anterior, y también con mucha fuerza ahora en mi gobierno, que las cosas están muy poco claras o no claras en cuanto a las licitaciones que hace el Ministerio de Transporte. Yes. Gracias, diputado Alinco. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Diputada Nullado, y luego le damos el paso al subsecretario. Sí, al escuchar al señor Binet, me imagino que el poco tiempo que él logró estar ahí, si logró en realidad solicitar aquellos antecedentes de esa auditoría que él estaba planteando, si logró hacerse aquello, porque eso al menos que hiciera, que podría responderle tanto el señor Binet como el señor subsecretario, porque ante los medios de comunicación queda, y la pregunta que hace el diputado también, como que él estaba llevando a cabo un proceso de investigación y ante ese proceso de investigación, que sería una auditoría respecto a cómo se ha llevado a cabo, información respecto al transporte, si se logró o no incorporar o elaborar informe, que yo me imagino que eso estarán a disposición, si se logró entregar aquellos antecedentes a la Contraloría o solamente fue a su superior, que en este caso sería el señor subsecretario, y dada aquella información, como han señalado también acá, obviamente que son cargos de absoluta confianza, y no sé qué información fue la que haya generado tal desconfianza, porque si él dice estoy tratando de buscar, transparentar información por el bienestar de la seremía y del transporte en esta región, por lo tanto debieran también estar a disposición aquellos antecedentes. Y por otro lado, lo que señala el señor subsecretario respecto a la figura del jefe de gabinete, yo no entraría en tal cuestionamiento porque, como bien señalan muchos, seremios, autoridades que le toca asumir, ellos definen sus apoyos también. Estos pueden ser jefes de gabinete o pueden tener el nombre de asesores o pueden tener el nombre de apoyo en determinadas materias. Así que, por lo tanto, creo que más bien lo que queda claro, más que centrar en ello, es la pérdida de confianza. Hoy día no nos compete a nosotros resolver, sino que más bien la información que esta comisión quería transparentar por situaciones de anomalía que habrían quedado pendientes en la administración pasada. A mí me preocupaba eso, y si se lograron tener aquellos antecedentes disponibles a la fecha. Gracias. Gracias, diputada Nullado. Diputado Badilla, buenas tardes, diputado Becker. No, solo preguntarle al señor subsecretario si existe un plazo predefinido para que la investigación que se está llevando a cabo concluya, y cuándo sería ese plazo si es que está establecido. Gracias, diputado. Ahora sí, subsecretario. Gracias, presidente. Yo quisiera referirme a 3 puntos específicos. El primero es que yo aquí no, en lo que respecta a la razón de la sanidad del señor Binet, yo no veo que sean versiones contrapuestas. De hecho, el señor Binet en su alocución lo refleja así. Él efectivamente reconoce que está esta persona, Javier Mancilla, que entra como jefe de gabinete. Lo que indicamos nosotros es que primero no existe la figura, pero independiente de si existe o no existe, o se existió en algún minuto o no, a nosotros lo que nos parece grave es que esa persona actúe en nombre del ministerio sin tener un contrato de trabajo de por medio,
ni sin tener un chequeo de antecedentes. O sea, como servicio público, para que una persona actúe en nombre del ministerio, que sea un funcionario público, al menos tenemos que tener un chequeo de antecedentes y al menos tenemos que tener un contrato de trabajo, ya sea a honorario o una designación a través de una contrata en forma efectiva. Y eso no pasó. Las contrataciones en este servicio público, en la Subsecretaría de Transporte, se hacen a nivel central. Por lo tanto, no tuvimos ningún antecedente para esa contratación, ni menos fue autorizado. Y eso a nosotros nos parece que es lo grave. Y a pesar de eso, la instrucción fue sacar a esta persona. En el intertanto, podíamos haber buscado algunos mecanismos. Eso estamos entrando un poquito en la especulación. Podríamos buscado algún mecanismo detrás de esta persona, pero en el intertanto nos parecía grave que esta persona actuara en nombre del ministerio sin haber tenido una avisación por parte del nivel central o haber hecho al menos un chequeo de antecedentes de si esta persona cumple, por ejemplo, los requisitos para ser un funcionario público. Nada de eso pasó. Esta persona trabajó en forma absolutamente irregular, sin pago por lo demás. Eso también es un poco extraño, que una persona haga trabajo sin tener un salario comprometido. Eso tampoco pasó ni tampoco ocurrió. Entonces eso a nosotros nos parece a lo menos extraño, pero desde nuestro punto de vista nos parece grave. El segundo punto, ¿a qué me quiero referir a los equipos de transporte público regional? Porque podemos decir muchas cosas con respecto al uso de los subsidios, a la contratación de servicios, a las licitaciones, pero acá las decisiones no solamente se toman a nivel regional. O sea, los servicios generalmente se diseñan a nivel regional y parte de las decisiones se toman a nivel regional de cómo avanzar. Pero acá hay revisiones del nivel regional, ¿cierto? Y donde en ese caso el liderazgo político de los CEREMI es fundamental, pero también hay revisiones de tipo financiero y de tipo legal a nivel central. De hecho, la gran cantidad de trabajo que tenemos nosotros a nivel central en tema administrativo de estar verificando que los contratos que se implementan en regiones estén de acuerdo a la normativa vigente y al marco normativo donde nosotros actuamos dentro de la ley 20.378, que es la ley de subsidio. Y por último, hay una revisión de Contraloría específicamente para los contratos más grandes, que eso también está dentro de la normativa. Por lo tanto, la probabilidad de que haya alguna irregularidad es bastante baja, y nosotros estamos totalmente disponibles a hacer toda la investigación en caso de que hayan algunos antecedentes. Lo hicimos así en el caso de Valparaíso. Como digo, el sumario se encuentra abierto, todavía no tenemos resultados. Y ahí me voy a la tercera duda que indicaba el diputado Bobadilla. Como son sumarios fiscales, no son investigaciones sumarias que sí están reglamentadas en plazo, pero son sumarios administrativos, no tienen un plazo asociado. No conocemos los detalles tampoco porque son sumarios que son secretos mientras dure la investigación. Cuando se lee la vista fiscal conoceremos los detalles y las sanciones asociadas, la posible absolución de los cargos. Pero en el intertanto yo al menos no puedo conocer los detalles, por lo tanto no sé los resultados de la investigación y tampoco tienen plazos asociados reglamentados. Eso es lo que puedo indicar al presidente. Gracias, subsecretario. Diputado Bobadilla. Presidente, mi ánimo, estimado subsecretario, no es polemizar por su intermedio, presidente, pero cuando usted pide rigurosidad para estudiar los antecedentes de aquel supuesto jefe de gabinete, la verdad es que a mí me llama la atención que haya tanta rigurosidad para nombrar un jefe de gabinete de una CEREMI y no exista la misma rigurosidad, por ejemplo, para nombrar un subsecretario. Todos nos dimos cuenta y supimos hoy día que prácticamente había un subsecretario nombrado y después que se conocieron sus antecedentes, el presidente se retractó y nombró a otro. Entonces, a mí me llama la atención que exista tanta rigurosidad para definir un jefe de gabinete de un CEREMI y no sea tan riguroso el sistema para nombrar autoridades de alto nivel. Dicho eso, yo me quiero quedar con la versión del CEREMI. Creo que efectivamente lo terminan sacando porque hizo denuncias que comprometerían ya algunos funcionarios del ministerio y porque claramente existe en el ambiente, como lo ha planteado aquí también el diputado Alinco, existe en el ambiente de que hay irregularidades ya en estas licitaciones
y en el cumplimiento de estos contratos. Así que yo me quedo con la versión del ex Seremi, y por su intermedio, presidente, yo le solicitaría, si el subsecretario lo tiene a bien, que nos hagan llegar a esta comisión una vez que esta investigación termine, de tal manera de que nosotros podamos tener los antecedentes y las conclusiones a las cuales llegaron quienes están llevando adelante esta investigación. Nada más, presidente. Gracias, diputado. ¿Es posible, subsecretario, entonces, que una vez que se conozca el resultado de ese sumario, se pudiera acercar el resultado a esta comisión? No es necesaria su comparecencia, pero sí que haga llegar la documentación respectiva. ¿Cerramos el punto entonces? ¿O hay alguna otra solicitud de palabra? ¿No? Ok. Le damos la despedida al señor Binet. Le agradecemos su presencia esta tarde. Y nuevamente el pase, subsecretario. Yo sé que este es un tema que se ve en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y vamos a inquirir también mayor información la próxima semana. Pero si pudiera contarnos desde lo que están trabajando en el Ministerio de Transportes acerca del Plan Nacional Ferroviario y específicamente lo que corresponde al tramo Santiago-Valparaíso, la comisión estaría agradecida a usted. Por favor. Muchas gracias, presidente. Sí, a ver, con respecto específicamente al plan ferroviario, nosotros como Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones tenemos tenemos 4 pilares de acción. Uno de ellos es el plan específicamente la política ferroviaria, de la cual, si me dan un segundo, para encontrar la presentación. Compartir pantalla, parece, ¿no? ¿Desea compartir pantalla, subsecretario? Sí. Ya, ok, está autorizado. ¿Está autorizado ya? Ya, ojalá que estén viendo la presentación. Sí, esta fue la intervención que hicieron ambos ministros, el ministro Juan Carlos Muñoz por parte del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y Juan Carlos García por parte del Ministerio de Obras Públicas también en la sala hace un par de meses atrás. Nosotros presentamos este proyecto. No me quiero alargar mucho porque la presentación es bastante larga, pero sí indicarles cuál es nuestro ánimo en este periodo. Primero, ¿por qué trenes? Porque obviamente reducimos emisiones de gases de efecto invernadero, algo que nos interesa de sobremanera cuando estamos hablando en un contexto de cambio climático, pero también porque tiene un impacto relevante, primero la descongestión de las vías, cuando no solamente estamos hablando de pasajeros, sino que también de carga. Eso también es importante tenerlo en cuenta porque la política ferroviaria apunta a ambos sistemas, a ambos mundos. Lo que no solamente beneficia a quienes optan viajar en él cuando estamos hablando desde el punto de vista de los pasajeros, sino que también a quienes siguen viajando por carretera por la misma descongestión. Si logramos que las personas se traspasen al uso de trenes de pasajeros, vamos a tener menos vehículos en la autopista, en los caminos interurbanos y por lo tanto también va a haber un efecto de descongestión. También es mucho más seguro, cuando estamos hablando de seguridad vial, tener personas viajando en tren, es probable que tengamos también una baja en los siniestros viales y por supuesto en los fallecimientos, que es lo que más nos preocupa en ese caso. Y por último, porque los tiempos de viaje tienden a ser menores, confiables y regulares, dado que no depende de la congestión. En general los trenes funcionan de manera óptima en cuanto a tiempos de viaje. Nuestra meta es triplicar los pasajeros actuales, pasando de 50 millones de personas al año 2019 a 150 millones de pasajeros el año 2027. Los principios del plan, muchas de las cosas ya lo comenté: disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, generar un sistema de movilidad inclusivo que responda a las necesidades de distintos tipos de personas, mujeres, adultos mayores, niños, niñas, adolescentes, disidencias, personas con movilidad reducida y también de bajos ingresos. En una primera etapa, nuestra estrategia del plan de trenes para Chile está radicada fundamentalmente en servicios de pasajeros suburbanos. Entendemos que hay una necesidad de los viajes en el día a día y por lo tanto ahí nos queremos concentrar en una primera etapa. Si somos capaces de conformar una red de trenes suburbanos en torno a las distintas conurbaciones de nuestro país,
Después, en una segunda etapa, va a ser mucho más fácil y mucho más directo empezar a crear ciertas redes interurbanas a partir de una red robusta suburbana. Por eso nos hemos concentrado en esta primera etapa en servicios de pasajeros suburbanos, donde en aquellas capitales donde EFI ya cuenta con un espacio avanzado que ya cuenta con la red, por ejemplo, la región de Valparaíso hasta la región de Los Lagos, que es donde ya EFE tiene filiales y tiene filiales operando trenes o que podría hacerlo, y también existe la faja vía. Por lo tanto, nos vamos a concentrar en una primera etapa en esas ciudades. Solamente para comentarles las etapas del desarrollo de un proyecto ferroviario. El estudio básico de perfil toma un año, los estudios de prefactibilidad toman 2 años, los estudios de diseño, la ingeniería de detalle, pueden tomar hasta 3 años, y la ejecución, dependiendo de la complejidad del proyecto, puede tomar entre 3 a 6 años. Por lo tanto, en el mejor de los casos, en los proyectos más simples, por así decirlo, podemos decir que un proyecto simple puede salir entre 6 a 8 años, que es lo que generalmente hoy día ya se están demorando los proyectos de trenes. El tren, por ejemplo, Alameda-Melipilla, el tren de Batuco-Alameda, lo que se demoró el tren Alameda-Nos, está dentro de ese rango entre 6 a 8 años en el mejor de los casos. Bueno, aquí parte la historia de los pasajeros transportados en la historia de EFE, que obviamente quisiéramos que fueran mucho más. Como les dije, el año 2019 llegamos a un pic de 50 millones, nuestra intención es triplicar eso al año 2027. La red de EFE, como les comenté, se concentra entre las regiones de Valparaíso a Los Lagos, donde hoy día tenemos el 86% de la población a nivel nacional. Por lo tanto, justamente una de las cualidades de EFE y una de las ventajas es que hoy día la empresa de ferrocarriles del Estado se concentra donde tenemos mayor cantidad de población, y eso es una ventaja desde cualquier punto de vista. Algunos proyectos relevantes del Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario, un breve vistazo también porque me interesa que conozcan los proyectos con un poquito más de detalle. El primero, en la región metropolitana, la expansión del NOS Estación Central, que tiene que ver con la llegada de 6 nuevos trenes. Este proyecto ya está ya está con la licitación hecha, el inicio de operación a mediados del 2023, 4 millones de pasajeros transportados al año y una inversión de 40 millones de dólares para reforzar el servicio que ya funciona entre NOS y Estación Central. Un nuevo servicio o una nueva estación en la comuna de Padre Las Casas, en un servicio que ya también está operando, en el servicio de Temuco-Victoria. El inicio de obra lo proyectamos para inicios del 2023, el inicio de la operación para fines del próximo año, son 500.000 pasajeros transportados al año, y una inversión que es bastante menor, son 2 millones de dólares, porque la infraestructura de la estación ya está hecha, es más bien un proyecto de conservación, que había que el estándar de la estación existente sea acorde a lo que es el resto del servicio Temuco-Victoria. Por lo tanto, un proyecto de rápida ejecución y que nos va a permitir extender el servicio que hoy día ya funciona entre Temuco-Victoria hacia la comuna de Padre Las Casas, ir conformando una red en la región de la Araucanía. En tercer lugar, el servicio Chillán Estación Central. Hoy día también es un servicio que ya está operando, pero en este caso lo que estamos haciendo es reforzar ese servicio con 6 nuevos trenes, pero también rehabilitar las estaciones intermedias, por ejemplo en las regiones de O'Higgins, en la región de Maule, no solamente en la región de Ñuble. Por lo tanto, también ir reforzando las estaciones intermedias. El inicio de obra, ya este proyecto partió, segundo semestre del 2022, el inicio a inicios del 2024, el inicio de la operación, una inversión de 115 millones de dólares, fundamentalmente en la compra de trenes, que es la inversión más cara dentro de este proyecto. En el cuarto lugar, la reposición del servicio Rancagua Estación Central, que también es un servicio que ya funciona, pero acá estamos reforzándolo con 3 nuevos trenes hacia finales del 2024, una inversión de 17,6 millones de dólares y 700.000 pasajeros transportados al año. Quinto lugar, puente ferroviario del Biobío. Este proyecto es importante porque es uno de los proyectos detonantes de la región del Biobío. Sin tener este puente ferroviario, tenemos un cuello de botella en los próximos años, no solamente en pasajeros, cuando estamos hablando de la red del biotren, sino que también en carga. Por lo tanto, tener un nuevo puente ferroviario sobre el río Biobío va a permitir aumentar la frecuencia del biotren
permitir soportar la extensión del biotren desde Coronel hasta Lota, un proyecto que les voy a comentar en un par de láminas más adelante, pero también reforzar la carga, cuando estamos hablando de también desarrollar el tren de carga, y sobre todo en una zona portuaria como es la región del Biobío, hay 2 puertos grandes y otros puertos también hacia el sur de la costa del Biobío, es necesario también tener este puente. El inicio de obra está proyectado para el segundo semestre del 2022, ya tuvo la RCA hace poco. El inicio de operación hacia fines del 2025 es una inversión importante, a pesar de que no es un servicio propiamente tal, sí nos va a permitir detonar otro tipo de servicios de pasajero y de carga con 267 millones de dólares de inversión. En la región metropolitana, este proyecto, que es uno de los proyectos estrella F, Servicio Melipilla Estación Central, un largo anhelo de la zona surponiente de la región metropolitana, incluye 22 trenes y 11 estaciones, está o va a estar integrado a lo que es el sistema red de movilidad, al menos en su parte urbana hasta el límite comunal entre Maipú y Padre Hurtado. Las obras ya están iniciadas, ya se pueden ver, han habido algunos cierres en torno al camino Melipilla, las estaciones también ya están siendo, o sea, están proyectadas, ya están siendo, se están haciendo algunas obras. El inicio de operación hacia fines del año 2026, se proyectan 50 millones de pasajeros transportados al año y una inversión muy importante de 1.580 millones de dólares. Hay que recordar que este servicio va a tener conexiones con el Metro de Santiago en la estación Lurrasuri de línea 6, que a su vez es una extensión de la línea 6, hoy día la línea 6 llega solamente hasta la estación Cerrillo, así que es una extensión de un poco más de 1 kilómetro para poder conectar con este tren, y también en la propia estación central, en la línea 1 del metro de Santiago, así que ahí va a tener 2 conexiones con la red del metro. Otro servicio nuevo es el servicio Batuco a Quinta Normal, también un largo anhelo de la zona norte de la región metropolitana. El inicio de obra está proyectado hacia fines del 2022, el inicio de operación hacia fines del 2026, 25 millones de pasajeros transportados al año. Estamos hablando de una zona que es menos densa que la zona surponiente, pero no por eso menos importante, y una inversión también menor de 705 millones de dólares al año, que sigue siendo una inversión relevante en términos numéricos. Así que con estos 2 proyectos completaríamos una red de trenes suburbanos con 3 servicios. Hay que sumar a esto también el tren Alameda-Nos, que ya está operando, por lo tanto la región metropolitana contaría con estos 3 servicios de trenes suburbanos hacia el norte, hacia la zona surponiente y hacia la zona sur de la región metropolitana. En la región de Valparaíso, el proyecto que contempla esta cartera es la extensión del metro de Valparaíso, Quillota a La Calera, que incluye 15 trenes y 5 estaciones, el inicio de obra a fines del 2025, inicio de la operación fines del 2027, 12 millones de pasajeros transportados al año y una inversión de 506 millones de dólares que va a extender la red del metro de Valparaíso hacia la zona cordillerana de la región, y también nos va a permitir en un futuro realizar los estudios de una futura extensión también hacia el interior de la región de Valparaíso, que también es un largo anhelo de esa provincia. Así que este es un proyecto que actualmente los estudios están siendo financiados por el gobierno regional, cosa que también nos interesa bastante involucrar a los gobiernos regionales en las posibles servicios, posibles extensiones de trenes ya existentes. Bueno, nos interesa que estas decisiones también se vayan tomando a nivel regional y que también el financiamiento, en lo posible, también fuera o proveniera del nivel regional. Así que estamos acá con un aliado estratégico con el gobierno regional de Valparaíso. Proyecto en estudio, cuya decisión todavía no está tomada, pero sí lo contemplamos en la cartera porque vale la pena también empezar a estudiar cierta extensión o servicios nuevos, de tal manera de dejar las bases sentadas en estos 4 años. Eso es lo que nos interesa a nosotros, así como tomamos proyectos del gobierno anterior, que estos son proyectos de Estado, por lo tanto, en algún momento gobiernos anteriores, ya sea el gobierno de la presidenta Bachelet o el gobierno del presidente Piñera, dejaron sentadas ciertas bases de algunos proyectos que ya les mostré antes. Esto no nace el 11 de marzo, sino que nacen en gobiernos anteriores. Nosotros también queremos dejar las bases sentadas para futuros gobiernos, de tal manera de ir conformando esta red.
Servicio Puerto Montt, Puerto Varas, Osorno, también un largo anhelo de la región de los lagos, incluye 8 estaciones y 4 trenes, 2,6 millones de pasajeros transportados al año, 60 millones de dólares de inversión. Es un proyecto que es bastante desafiante, sobre todo por la llegada a Puerto Montt, que llega en una zona que está en una altitud mucho más grande que el propio casco urbano Puerto Montt. Por lo tanto, ahí el desafío es cómo conectar la llegada del tren con el casco histórico de Puerto Montt. Ese es nuestro gran desafío, y cómo hacemos que estos sistemas intermodales puedan convivir y puedan potenciarse uno con otro, de tal manera de que tengamos una llegada física al centro de Puerto Montt y que no los dejemos solamente a un costado de la ciudad. Ese es como el gran desafío que tenemos en este proyecto. Nuevo servicio Temuco-Gorbea, incluye 3 trenes y 5 estaciones, se conectaría al resto de la red ya del Temuco-Victoria, de tal manera de ir conformando una red más a nivel regional en la región de la Araucanía. 2,3 millones de pasajeros transportados al año y 135 millones de dólares de inversión. La extensión del biotren Lota Coronel, como les dije, la necesidad de este proyecto está radicada en el nuevo puente sobre el río Biobío. Teniendo ese proyecto ya operando, nos permite gatillar también la extensión del biotren hacia Lota, con una inversión de 37 millones de dólares. La verdad es que es una extensión que por su costo-efectividad es súper alta, porque tenemos una inversión que no es tan grande, pero la zona de Lota es altamente densa y hay una necesidad de la parte sur del Biobío de conectarse con el Gran Concepción. Por lo tanto, nos interesa extender el biotren desde Coronel hacia Lota, a pesar de que son 2 estaciones solamente. Ahí hay una deuda también con la zona de Lota. Servicios regionales entre O'Higgins, Maule y Ñuble. Hay que recordar que hoy día ya tenemos un servicio interurbano entre el Gran Santiago y Chillán, pero nos interesa potenciar estos servicios regionales, de tal manera de proveer de medios de transporte masivo y también sustentable entre estas 3 regiones. Hay bastante interacción entre estas 3 regiones que hoy día se cubren obviamente con buses interurbanos, pero creemos que acá hay un espacio para potenciar estos servicios regionales que incluyen, o sea, el proyecto solamente incluye la compra de trenes, dado que la vía ya está hecha y tenemos la estación o tenemos proyectos que van a potenciar la estación en estas 3 regiones. Solamente estamos hablando de proyectos de compra de trenes para potenciar estas 3 regiones, con una inversión de 200 millones de dólares. Un nuevo servicio Concepción-Los Ángeles, también para potenciar el ámbito más interurbano dentro de la región del Biobío. 2,8 millones de pasajeros transportados al año. Hay que recordar que Los Ángeles es capital provincial, por lo tanto nos interesa conectar la capital regional con la capital provincial a través de 2 estaciones. Sería la misma línea que hoy día ya está proyectada, ¿cierto?, hacia el interior de la región del Biobío. Por lo tanto, la inversión también no sería tan cuantiosa, son 126 millones de dólares en relación a la cartera que tenemos. Acceso norte a Concepción para poder tener un tren interurbano de Concepción-Santiago. Es probablemente uno de los proyectos más ambiciosos que existen dentro de la cartera, porque acá ya estamos hablando de un proyecto de tren interurbano, lo que también se condice con la gran inversión. Son 2.200 millones de dólares, que es absolutamente es muy importante, una inversión muy alta. Hoy día la dificultad que tiene este proyecto es que la faja vía no está proyectada, por lo tanto ahí tendríamos que proyectar un acceso norte a Concepción, o al menos proyectar la conexión entre Chillán y la vía que ya existe en el norte de Concepción, una vía costera que va hacia la zona de Penco, Tomé, que sobre todo hoy día la utilizan transporte de carga, pero hay que conectar Chillán con esa vía, con el acceso norte, bordeando lo que hoy día es la autopista del Itata, por ejemplo, o el propio río Itata. Por lo tanto, es un proyecto bastante ambicioso, no exento de dificultades, pero porque también hay que salvar ciertas geografías, ¿cierto?, al igual que en el caso de Santiago-Valparaíso, pero creemos que es factible al menos estudiarlo y discutirlo para tener las bases del largo plazo. Nuevo servicio La Calera-San Felipe Los Andes. Nuevamente se trata de una extensión del metro Valparaíso que estamos proyectando hacia la zona de Quillota, de tal manera de alcanzar la provincia del Aconcagua, en este caso con un proyecto de 123 millones de dólares, y poder abarcar el interior de la región de Valparaíso.
El corredor ferroportuario San Antonio-Santiago, este es un proyecto netamente para el transporte de carga, está enlazado con lo que es el puerto de gran escala de San Antonio. Sabemos que el puerto de gran escala necesita una forma eficiente de llevar y traer carga desde ese puerto, y esa es la respuesta que se indica en ese sentido, es que tenemos que tener un tren, de tal manera de que el puerto funcione de buena manera, y eso lo proyecta el corredor ferroportuario San Antonio-Santiago, que también incluye un centro de intercambio intermodal en la zona de Peñaflor, de tal manera de que este intercambio no se haga al interior de Santiago, sino que se haga fuera de Santiago, y de esa manera también proveemos de conectividad hacia otras zonas que no tienen que ver con la zona central o el Valle Central, sino que también podemos pensar en conectividad hacia el sur de la región metropolitana, hacia las comunas, hacia las regiones de O'Higgins, el Maule, Ñuble, quizás a través de otros proyectos, pero de tal manera que este intercambio modal no se haga dentro de la ciudad, cosa que también nos interesa descongestionar la logística dentro del Gran Santiago. Conexión Estación Central Quinta Normal. Acá hay que recordar que los dos trenes hacia el sur de Santiago y hacia el sur poniente, que son el Alameda Nos y el Melipilla Alameda, no van a estar conectados en un primer minuto con el otro proyecto que tenemos al norte, que es el tren Quinta Normal Batuco. Este proyecto lo que plantea es conectar esos tres trenes a través de una conexión subterránea por debajo de la Alameda. Hoy día existe un túnel que obviamente no permite la conectividad o las condiciones de conectividad, porque es un túnel bastante estrecho que se construyó a principios del siglo XX, se utilizaba para un tren de carga, pero hay que tener ahí una conexión mucho más precisa para este tipo de servicios de pasajeros fundamentalmente. Así que en ese caso permitiría conectar los servicios de Melipilla y Batuco y también de Nos, de tal manera de, con este proyecto, sí tener una red a nivel regional dentro de la región metropolitana. Una inversión de 175 millones de dólares porque es una conexión subterránea, lo que ya eleva los costos. El nuevo servicio Valparaíso-Santiago, que es lo que probablemente más atención concita en el corto plazo. Este es un proyecto que nosotros lo ponemos en una categoría un poco distinta al resto de la cartera, que es desarrollada por la empresa Ferrocarriles del Estado. En este caso, el proyecto Valparaíso-Santiago está radicado en la Dirección de Concesiones del MOP. Por lo tanto, son dos iniciativas privadas que se están evaluando por parte del MOP y que también estamos participando de esa evaluación. Esperamos nosotros que, y el MOP así lo ha indicado, el ministro García también lo ha indicado, que tenemos que tener una decisión durante este año. Por lo tanto, la decisión se va a tomar hacia fines del 2022, de tal manera de tener con claridad con cuál de los dos proyectos vamos a avanzar. Son dos trazados distintos. Hay un proyecto que es solamente de pasajeros, que apunta fundamentalmente al mercado del intercambio entre Valparaíso, o el Gran Valparaíso, Valparaíso Viña y el Gran Santiago. El otro proyecto combina lo que es carga con pasajeros, fundamentalmente se enfoca en el corredor entre Santiago y San Antonio y extiende un ramal hacia la zona de Valparaíso para llegar a ese punto con pasajeros. Por lo tanto, son dos proyectos de características que, si bien apuntan a mercados similares, no son exactamente iguales, y por eso el análisis también hay que tomarlo con seriedad, porque hay que tener una decisión. No podemos tener los dos proyectos, obviamente, porque no van a competir entre sí. Por lo tanto, no son proyectos complementarios, sino que tenemos que tener ahí una decisión a firme. En cualquiera de los dos casos, una inversión bastante importante, son 3.500 millones de dólares de inversión público-privada, porque los dos proyectos están pidiendo subsidios detrás de esto. No es completamente pública en este caso, sino que también hay una inversión privada. Hay que ver también cuáles son los niveles de inversión que están solicitando estos proyectos. Pero como digo, este proyecto está radicado en la Dirección de Concesiones del MOP. Nosotros participamos también en ese análisis como Ministerio de Transporte y órgano rector en materia de transporte a nivel nacional. Eso es un breve repaso con los distintos proyectos que tenemos dentro de nuestra cartera. Como digo, nuestra intención es enfocarnos primero en los trenes suburbanos. Hay proyectos que ya están andando, nosotros los tomamos de gobiernos anteriores porque obviamente es una política a nivel de Estado, y también nos interesa sentar ciertas bases para tener trenes para Chile en forma mucho más orgánica. Ojalá también apuntar al mercado interurbano en un mediano plazo. Eso, presidente, muchas gracias.
Gracias, subsecretario. El diputado Cosme Mellado solicitó la palabra y luego el diputado Bobadilla. Gracias, presidente. Presidente, junto con saludar a su secretario, este anuncio que hizo el presidente de la República en su momento fue algo que fue aplaudido sin duda en forma transversal, seguramente en todas las regiones del país. Y conversamos muchas veces con el ministro, y lo conversamos no solo aquí, sino que también en más de una ocasión fuera de la comisión con respecto a las distintas inversiones que podrían haber en las regiones. Y con respecto a la región de O'Higgins, se lo planteamos en más de una ocasión, el ramal San Fernando-Pichilemu no aparece ni siquiera como proyecto en estudio, y llama la atención. Me gustaría que nos diera una respuesta al subsecretario frente a este tema que hemos conversado, reitero, más de una oportunidad con el ministro de Transporte. Gracias, presidente. Gracias, diputado Mellado. Diputado Bobadilla, por favor. No, valorar, presidente, la presentación del subsecretario. Mucho tiempo, porque el puente que hoy día existe data de hace muchos años, y por cierto que ya tiene su vida útil, por decirlo, más que terminada, entre comillas. Y para los tiempos que estamos viviendo se requiere con urgencia un nuevo puente. El subsecretario decía que se van a producir congestión. Ya se produce congestión en el puente Biobío existente, porque los trenes tienen que hacer fila ya desde Coronel hacia Concepción, porque no puede pasar más de un tren a la vez. Y eso genera una dificultad mayor. Así que yo a este proyecto en la región del Biobío, subsecretario, le asigno mucha importancia, y por eso creo que la fecha y los plazos que usted está dando, creo que debemos hacer nuestros mejores esfuerzos porque efectivamente se cumplan. O sea, si las obras se inician el segundo semestre, yo encuentro que hay que ponerle todo el empeño necesario para que fines del 2025, si no tengo mal entendí la presentación, estaría concluyendo este proyecto. Entonces, yo reconozco este trabajo que se está haciendo en relación a este puente, señor subsecretario. Pero al igual que el diputado que me antecedió de la región de O'Higgins, Cosme Mellado, de la capital mundial del mimbro, ¿no? Ya, perfecto. Subsecretario, yo echo de menos, no, antes de eso, de lo que echo de menos, valoro que por lo menos en idea de proyectos futuros se piense en el tren ya por el acceso norte a Concepción, lo mismo con la conexión Concepción-Biobío. Pero echo de menos esto de los estudios. Hemos tenido reuniones locales en donde se nos ha dicho que el estudio del tren, el biotren Concepción Penco-Lirquén Tomé o Concepción Penco-Lirquén estaría en estudio. Y la verdad es que yo no sé si por omisión no está dentro de su presentación o efectivamente no existe esto, porque lo que se nos ha transmitido en la zona es que los estudios se estarían haciendo. Entonces me gustaría, subsecretario, por su intermedio, presidente, que por favor nos pudiera clarificar esta omisión que se ha producido o efectivamente no existe ningún proyecto en estudio para conectar Concepción Penco-Lirquén Tomé o Concepción Penco o Concepción Penco-Lirquén. Eso, presidente. Gracias, diputado Bobadilla. Yo quisiera, diputado Mellado también, veo que está mirando. Le doy la palabra a usted y luego yo hago una pregunta y ahí pasamos paso al subsecretario. Muy breve, presidente, para preguntarle por si está en estudio algún proyecto de la región de los ríos, que igual me han preguntado y valoro que esté en estudio en la región de los lagos. Y quisiera preguntar cuántos estudios o estado de avance quedaron en proyecto o dentro del plan de ferrocarriles de las administraciones anteriores. Presidenta Bachelet II, expresidente Sebastián Piñera, para más o menos saber los tiempos en los cuales estos se han llevado a cabo. Gracias.
Gracias, diputada. Mi consulta, subsecretario, apunta un poco a la salida norte de Concepción con Santiago y en general a una tesis que está más o menos instalada en el mundo ferroviario respecto a aprovechar el espacio de la renovación de algunas concesiones de autopistas o de rutas. Por ejemplo, la autopista de Litata, cuya concesión entiendo, está por vencer. Lo mismo la ruta Río Bueno, la ruta 5 Sur en el tramo Río Bueno-Puerto Montt, de aprovechar esa renovación de concesiones como para incluir en la licitación, en el contrato, faja vía. No sé si ustedes en Transportes también están evaluando esa opción o si, digamos, esa discusión radica únicamente en el Ministerio de Obras Públicas. Y lo otro, si es que es posible conocer sobre lo que sucede con la comuna de Los Espejos en la región metropolitana, que aparentemente parece ser la única comuna de toda la región metropolitana en su área urbana que no contaría con el servicio de metro. Eso, por favor, subsecretario. Gracias, presidente. Son varias preguntas. Efectivamente, hay algunos proyectos que no están en esta cartera inicial, por así podríamos decirlo. Lo que les presenté acá fue la cartera que presentaron los ministros hace un par de semanas atrás, cuando se les invitó a exponer esto en la sala. Efectivamente, en esta semana hemos integrado algunos de los proyectos a raíz también de algunas peticiones. En particular, en lo que decía el diputado Bobadilla, es cierto, hemos recogido el proyecto de Penco Lirquén-Tomé hacia la zona norte del Gran Concepción. De hecho, tenemos algunas estimaciones preliminares y hemos avanzado en ese sentido. Tendría una inversión total de $118 millones, por ejemplo, para una población beneficiada de 971.000 personas. Entonces, hemos ya caracterizado algunos proyectos adicionales en esta semana que nos gustaría también tomar e integrar esta cartera. Ahora, es importante, sobre todo en este proyecto específico, que esto se hiciera con los gobiernos regionales, al igual como en el caso que lo hicimos con Valparaíso, que el gobierno regional del Biobío, y también así nos lo ha indicado el gobernador, estaría en disposición de avanzar en este proyecto en forma conjunta, cosa que a nosotros también nos alegra bastante que al menos podamos avanzar con los estudios de una posible extensión. Hay que recordar que en ese caso contamos con faja vía, que hay un tren de carga que funciona, quizás no tan regularmente, pero funciona. Por lo tanto, ya hay una cierta nivel de infraestructura sobre el cual podríamos trabajar en esa extensión y que podríamos integrarlo a esta cartera más de largo plazo, porque como indico, a la cartera específica. En este minuto no tengo mayores antecedentes con respecto a un proyecto, a un ramal en O'Higgins, por lo tanto habría que tener algún estudio prospectivo al menos para saber en qué grado avanzar en el caso de O'Higgins. El diputado Mellado quiere hacer una consulta sobre el punto. Subsecretario, el ramal existía, por si acaso, Sí, no sí, es un sí. ramal nuevo, es un ramal que existió durante muchos años, en la que a los 80 se desmanteló, pero existen incluso algunas estaciones que es posible recuperar. Así que Perfecto. eso es un dato que además el ministro dijo, lo vamos a incluir, por eso es que Ya. estoy hoy día planteándolo. Ya, perfecto. Tomo el punto. Como digo, ahora no lo tenemos en nuestra cartera que hemos ido conformando en esta semana, o la actualización que le estoy comentando. Pero efectivamente algún tema que podamos recoger y analizar con un poquito más de profundidad, al igual como lo hicimos en el caso de Penco, Lirquén y Tomé. Con respecto a la pregunta, presidente, que usted hacía de combinar concesiones de carreteras con trenes, también un aspecto que hemos analizado, y particularmente con lo que es el acceso norte a Concepción. Creemos que ahí hay una oportunidad que podríamos explorar, al menos lo estamos mirando nosotros desde el punto de vista del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Vemos que ahí efectivamente hay una oportunidad de combinar las dos cosas. El desafío que hay ahí es encontrar alguna concesión que quiera hacerse cargo de las dos cosas. La verdad es que hemos estado mirando alrededor del mundo y no hemos encontrado como un referente tan claro de una empresa, por ejemplo, una concesión que se haga cargo de vialidad y también de trenes. No tenemos un referente, habría que crearlo en ese caso. Pero es una cosa que sí nosotros ya habíamos identificado, porque acá lo que tenemos que hacer es diversificar las fuentes de financiamiento. O sea, sabemos que con fuentes públicas, si queremos avanzar con el tranco que nosotros queremos y que deseamos, es probable que tengamos que buscar y diversificar las fuentes de financiamiento.
Creemos que el sistema de concesiones está suficientemente preparado para poder abordar proyectos de este estilo. Lo hemos visto con el caso de Valparaíso, con el que creemos firmemente que vamos a avanzar, pero también podríamos explorar estas concesiones conjuntas, pero como les indico, no tenemos un referente tan claro, y eso es lo que nos desafía, ¿cierto?, a crear este referente que pudiera hacerse cargo de ambas concesiones. O en este caso de una concesión con destinos bien diferentes de vialidad y de trenes. Eso, presidente. A la consulta de la diputada Nullado sobre la región de los ríos. Con la región de los ríos. No, efectivamente no hay proyecto hoy día en la región de los ríos contemplados. Lo que sí hay algún proyecto, ¿cierto?, de extensión, por ejemplo, de lo que es el tren regional de los lagos. Uno podría pensar en una extensión natural entre Osorno y Valdivia, pero es solamente una idea, a nivel de idea. No hay nada concreto con respecto a la región de los ríos. Muchas gracias, subsecretario. Les agradezco también la atención que han puesto a las dos discusiones planteadas, particularmente el tema ferroviario también es un aspecto que deberíamos abordar la próxima semana con las autoridades de obras públicas. Y entonces, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.